Bienvenidas y bienvenidos a Modo Contribuyente, un espacio donde hablaremos de impuestos, derechos y educación tributaria de forma cercana y en simple, porque entender el lenguaje tributario también es un derecho. Esto es Modo Contribuyente. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Modo Contribuyente, en este podcast donde vamos a hablar de impuestos, derechos tributarios y todo eso que muchas veces parece complicado, pero de manera mucho más sencilla y amigable. Porque todos los años nos vemos enfrentados a la operación renta y en algunos casos llegan notificaciones, observaciones, algo pasó con mi declaración y no sabemos qué hacer. Para eso vamos a conversar con Rosángela Zapata, especialista de la Defensoría del Contribuyente, quien nos va a orientar a propósito de qué pasa si no recibo mi devolución de impuestos. Modo Contribuyente. Conectar, entender y aprender. Aquí comienza Modo Contribuyente, tu podcast tributario. Bien, para conversar sobre esto nos acompaña Rosángela Zapata, experta tributaria de la Defensoría del Contribuyente. Rosángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, ¿qué significa en simple? Para que no genere alerta. Me llegó una notificación del servicio. ¿Debo correr en círculos? ¿Debo llamar al tiro a algún contador? ¿Buscar un bufete de abogado o qué? Depende, pero en general no hay que preocuparse. Cuando te llega una notificación, lo que busca el Servicio de Impuestos Internos es notificarte o avisarte que hay una diferencia en la determinación de los impuestos o hay algo que no cuadra con sus sistemas. Entonces te llama para que tú puedas aclarar esta situación. Ya, pero en el fondo me llega esta notificación, no significa que ya viene una multa, que van a cerrar mi negocio, no. Que ya prácticamente estoy de mano atada. No, para nada. Es solo un aviso. Lo que hace la notificación es avisarte de esta diferencia y que tú puedas reunir la documentación para poder respaldar y poder acreditar las diferencias, o bien de repente las diferencias existen y los contribuyentes no se han dado cuenta. Ya, pero ahí en ese sentido, cuando hay diferencia, ¿qué es lo que debería hacer yo como contribuyente? Primero, revisar. Siempre revisar la documentación, revisar la información con la que declaraste o hiciste los formularios y después de eso, verificar. Si hay diferencias, tal como tú lo mencionas, si hay diferencias, la idea es acudir al Servicio de Impuestos Internos y arreglar estas diferencias, ya sea con una rectificatoria. ¿Y por qué se producen estas diferencias? Puede ser por muchos motivos. El más común es que a veces cambia la información. Por ejemplo, ahora en el proceso de renta, muchas personas declaran los primeros días, pero los primeros días siempre existe la posibilidad de que los agentes retenedores, por ejemplo los empleadores, modifiquen la información. Entonces uno ansioso, y a mí también me pasa, ¿sí? Pasa es para todos. Es para todos, claro. Entonces ansioso, yo declaro al 1 de abril a las 001, estoy yo metida en el computador declarando, pero después resulta que mi empleador cambia la información y el servicio me notifica y yo no le hago caso al correo que me llega, que tengo que modificar porque yo quiero que me llegue la devolución, lógicamente. Pero entonces, ya, somos del equipo de los ansiosos. Sí. Y hicimos nuestra declaración de renta 1 de abril a las 0010. Sí. Cuando después me llega el mail y dice, baje la ansiedad, aquí hay un problema. Aquí hay una observación, un error, ¿cómo lo denomina el Servicio de Impuestos Internos? Ya, eso ya pasa una vez que se completa el periodo del proceso de declaración de renta. O sea, ya terminó. Fines de abril. Exacto, fines de abril, 8 de mayo ya se procesaron las devoluciones, qué sé yo. A fines de mayo ya el servicio te está enviando una carta donde dice, oye, hay una diferencia de observaciones tal, y tú ya te puedes acercar al Servicio de Impuestos Internos o puedes rectificar en línea. No es necesario ir presencialmente. Para las personas que nos están viendo hoy, en junio, y aún dicen, me va a llegar mi devolución, y ya no les llegó, algo hay mal. Claro. No sé si mal, pero hay algo que revisar. Ya, perfecto. Hay algo que está como frenando esta documentación. Exactamente. Sí. Ya, y ahí es donde hay que revisar. Pero, y en ese sentido, revisar significa que no me van a pagar. No. O sea, pagar no sé si es la palabra. No me van a hacer la devolución. No necesariamente. Revisar significa confirmar lo que tú declaraste. Como explicábamos en el caso anterior, yo declaré los primeros días, mi empleador modificó la información después que yo ya había declarado. Entonces, por ejemplo, yo puse un sueldo mucho mayor al que yo tenía, en realidad.
Ajá. Entonces después el servicio me dice, oiga, usted declaró, no sé, 100 y en realidad son 50, ¿dónde está la diferencia? Y yo digo, sí, es que me equivoqué. Y ahí yo puedo modificar. ¿Qué va a hacer el servicio? Va a verificar la información, va a verificar los respaldos, va a decir si efectivamente no son 100, son 50 y tienes derecho a tu devolución. Ya, perfecto. ¿Saben? En este caso no es que yo me quedo en nada. Y yo me da la sensación, y he conversado con mucha gente, dice, me llegó esto, lo veo el próximo año. Y eso es súper típico. Ya, patear como el problema hacia adelante trae consecuencias. Sí, aquí la recomendación siempre es, si te llega una carta del Servicio de Impuestos Internos o tu declaración quedó observada, no recibiste la devolución en el tiempo, revisa y acércate lo antes posible. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo genera ansiedad, genera problemas. Ir algunas veces y algunas veces sí tiene multas aparejadas que no son tan entretenidas. Rosángela, ¿y estas como notificaciones necesariamente me tienen que llegar durante el periodo de operación renta o puede ser durante todo el año? No, puede ser durante todo el año. Las notificaciones en el proceso de operación renta pueden ser hasta 3 años después que yo declaré. ¿Cómo eso? Sí, porque el Servicio de Impuestos Internos se acoge a los periodos de prescripción, que son 3 años. Entonces ellos tienen 3 años para fiscalizar una diferencia de impuestos. Entonces puede que no te avise ahora, por ejemplo, en el 2026, y te avise durante el 2027 o durante el 2028. Y ahí yo recomiendo siempre, si le llega una carta del Servicio de Impuestos Internos, pida orientación. No corra en círculo. No se espante, no. Revise, vea si es que hay plazos comprometidos y si no entiende qué es lo que hay que hacer o cómo se puede resolver la situación, pida orientación. En este caso, la orientación la entregan ustedes en la Defensoría del Contribuyente y si me llega, por ejemplo, en diciembre, digo, me queda poco para abril, lo veo en abril, es un error. Yo diría que más que un error es un hábito. El hábito que tenemos de postergar las cosas. Si te llega la notificación en diciembre igual pasan otras cosas, pero siempre es recomendable hacerse cargo en el tiempo en el que recibes la notificación y no dejar pasar más tiempo. A propósito de la operación renta, ¿cuáles son las malas prácticas que ustedes como división han visto y que son las más recurrentes que finalmente derivan en una consulta hacia la Defensoría? Mira, no me gusta llamarlo malas prácticas, pero podríamos llamarlo patrones o malos hábitos. Ya, perfecto. Los malos hábitos que nosotros siempre hemos detectado es que aceptan la propuesta de los contribuyentes sin revisar. Declaran los primeros días cuando la información siempre está cambiando. Durante sobre todo los primeros 8 o 10 días siempre la información cambia. Entonces, lo otro es confiar ciegamente en el sistema. Que después el otro hábito que se ve harto es decir, pero si yo acepté la propuesta del servicio, ¿por qué ahora no me devuelven? Claro. Y ahí es porque falta un poquito de conocimiento de que toda la información que nosotros vemos en la propuesta se compone de información de terceros, de los empleadores, por ejemplo, o de los bancos. Y si ellos se equivocan, lo que hace el servicio es tomar esta información y te propone el formulario y te dice, esta es lo que tú debieras declarar. Exacto. Pero eso no significa que está correcto. Exactamente. Podría tener entonces, como tú lo planteas, que la gente, bueno, yo también muchas veces le hice aceptar. Y en algún momento de ese aceptar, nunca tuvo respaldos de lo que está declarando. También. ¿Es necesario o es recomendable tener algún tipo de respaldo de yo declaro tal renta por tal cantidad de boletas y después se me pierden las boletas? Sí, hoy en día es más fácil porque la mayor cantidad de los documentos son digitales. Las boletas de honorario hoy día son electrónicas. El formulario, el certificado de declaración se puede descargar en línea. Entonces hoy día es mucho más fácil obtener los respaldos. Sin embargo, siempre es bueno sacarle una captura de pantalla a lo que estoy declarando o descargar el PDF y guardarle en mis archivos. Antiguamente se imprimía y se guardaba en carpeta. Hoy día las carpetas son digitales, mucho más fácil y mucho más amigable. Pero la recomendación también es siempre guardar los respaldos de lo que estoy declarando. Y a propósito de esto y de las notificaciones que pueden llegar, la experiencia de usted, ¿la gente ignora las notificaciones que puedan llegar desde el servicio? ¿O siento que pueden haber personas que exageran y corren en círculos y otros que dicen, lo veo después? Sí. Y ahí en ese caso, en los que postergan, el llamado es a que se ocupen y no se preocupen.
Exactamente. Sí, ahí en ese sentido lo que puede pasar sobre todo en renta es que si no dan cumplimiento a la notificación o si no se acercan al Servicio de Impuestos Internos a arreglar una posible observación que esté en su formulario, por ejemplo, lo que viene después es un proceso más largo y más engorroso de poder resolver, porque después ya viene el proceso de citación, donde el servicio ya te notifica formalmente de que hay una diferencia de impuestos. Si yo no doy cumplimiento a eso, y esto ya todo tiene plazos muy acotados de respuesta, y formalidades también que hay que cumplir. Entonces viene el proceso de citación. Si yo no doy cumplimiento a la citación dentro del plazo que me indican, viene la liquidación, y después ya viene el giro, donde tesorería me dice: oiga, usted me debe, por favor, acérquese a pagar. O sea, el llamado a las personas que si les llega una notificación, ver qué puedan hacer, corregirla. Y si, por ejemplo, si me llega a mí, yo no voy a entender qué es esto. Entonces, ¿cómo puedo recurrir a ustedes? Pueden recurrir a nosotros a través de dedecon.cl o a través de cualquier sucursal de Chile Atiende. Ellos están capacitados para ingresar sus solicitudes y nosotros después nos comunicamos directamente con ustedes para ayudarles a entender bien de qué se trata esta notificación, si es que hay plazos involucrados, qué documentación hay que presentar. Y ahí, Rosángela, yo, ¿qué hago? Los contacto, les escribo, digo: me llegó esto, estoy llorando, no sé, estoy sufriendo, voy a perder mi negocio, qué sé yo, y ustedes me orientan. ¿Y qué les tengo que entregar yo como persona? La mayor cantidad de antecedentes posible. La notificación, imprescindible, porque así nosotros podemos saber bien de qué se trata, qué es lo que está notificando el Servicio de Impuestos Internos, qué diferencias detectó, y así nosotros también podemos entregar una orientación mucho más centrada en el problema, con los documentos necesarios para poder resolver. Y en ese caso, si hay una notificación del servicio, ¿puede ser que el servicio se haya equivocado? Qué buena pregunta. Uy, ¿Podríamos responder esto? Sí, siempre. Porque la sensación es que, claro, me llega una notificación, es que yo cometí un error, un agente retenedor, puede ser. Pero puede ser que esa notificación se produzca por un error del servicio. Es raro. Es raro que las notificaciones sean por errores del servicio. Ya. Generalmente es por diferencias de impuestos. Generalmente es por diferencias entre lo declarado y la información que el servicio tiene disponible. Los errores se ven en otro tipo de casos que no necesariamente tiene que ver con notificaciones. Y bajo tu experiencia en la Defensoría, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo más común que llega en cuanto a contribuyentes que les escriben, dicen: me llegó esta notificación? ¿Cunde más la desesperación o esta apatía de decir: bueno, lo resuelvo, o usted me lo resuelve, qué sé yo? No, hay una mezcla de situaciones. Hemos tenido casos de contribuyentes que son muy como cumplidores, entonces les llega el correo, nos avisan y están constantemente presentes, preguntando cómo pueden resolver. Hay otros que llegan con ya la notificación más que vencida, ya no hay plazos para responder. Pasa de todo en realidad. No te podría decir que hay una única situación en este caso. Los casos más recurrentes que ustedes ven, ¿cuál es el caso que más se repite? ¿El que se aceleró? ¿El que nunca prestó atención? Yo te diría que son los que no prestan atención. Esos son los que más se repiten. Ya, o sea, ponen aceptar y no revisaron. Exacto. En profundidad, tal vez. Es que saben que es un lenguaje bien complejo. Sí. Entonces, que el código no sé cuánto y que la casilla tanto, porque además, en lo particular, me tocó que este año cambió el formato de la declaración de renta respecto a años anteriores, que era más sencillo aún. Y quiero entrar también en lo que pasa con las personas que son independientes. Y esto de la declaración parcial, que no quiero que sea parcial si yo pago igual mi cotización y mi SAPRE, qué sé yo. ¿Esto también podría generar errores? Sí, y ese es un error súper común. Nos pasa harto que los contribuyentes, cuando ingresan a la declaración, solicitan la cobertura parcial y la cobertura total y no ven la diferencia. Eso pasa harto, pero es porque la plataforma no es tan amigable en ese sentido. ¿Puede ser que la parcial me devuelva menos dinero que la total?
No, es al revés. Ya. Al revés, si yo cotizo por la totalidad, es decir, toda la retención de mis boletas de honorario va a pagar las instituciones previsionales. Ya. Si yo opto por la cobertura parcial, es decir, una parte, en este caso el 80% creo, una parte de estas cotizaciones o de mis retenciones va a pagar las cotizaciones previsionales y el resto me lo devuelven si es que no tengo que pagar impuestos, por supuesto. Ya. Pero va a llegar en algún momento en que toda esta retención va a ser absoluta, completa y total hacia la situación previsional de salud. Sí. Ya. Sí. O sea, no, llamémoslo beneficio que hay, que se puede equilibrar entre lo parcial y lo total, se va a ir extinguiendo poco a poco. ¿Y la fecha es? 2028. O sea, queda nada. Queda nada. Sí. ¿Y hay algún beneficio para, aprovechando de hacerle todas las preguntas que nos van llegando, Por supuesto. para las personas que tengan un crédito hipotecario? A propósito de que está este boom también de que quieren aumentar porque hay un stock de casas disponibles. Para los que tengan un crédito hipotecario, ¿pueden obtener algún beneficio con su declaración de renta? Sí. El beneficio de los intereses del crédito hipotecario lo que hace es rebajar la base imponible. En palabras muy simples, eso significa que yo pago menos impuestos. Perfecto. Y aquí voy a ir un poquito como a explicar el cómo funciona. Si mi base imponible sobre la cual se calcula el impuesto que yo tengo que pagar es 1.000 y yo pagué, no sé, intereses por 300, Ajá. entonces lo que va a hacer el servicio o el formulario emitido es decir, bueno, págame, te voy a calcular el impuesto por la diferencia, por los 700. Perfecto. No por los 1.000. Ya, o sea, para las personas que, bueno, ya pasó un poco la época de la declaración de renta, pero para que quienes están adquiriendo alguna propiedad sepan que tienen este beneficio para la próxima operación renta. Sí, pero hay que hacer un alcance, porque si tú tienes, por ejemplo, estás pagando un crédito hipotecario, declaraste tu formulario 22, no te apareció el interés hipotecario y el banco después declaró, tú puedes rectificar y puedes acceder al beneficio de los intereses, a la rebaja por los intereses. Pero eso sería como ex post, o sea, exacto. Ya, Sí. Perfecto. O sea, pero no está todo perdido, o sea, que es importante. Ya, eso es muy importante. O sea, no está todo perdido. Para las personas que nos están viendo ahora, puede ser que podrían acceder a esto. ¿Y ahí ustedes nos pueden ayudar? Sí, claro. ¿Cómo? Sí. Ahí, como decía, presentando la solicitud, adjuntándonos el formulario 22 declarado, adjuntándonos el certificado que entrega el banco y ahí nosotros los podemos orientar sobre cómo se rectifica. Ya, o sea, en el fondo también puede ser que hoy, junio, julio o cuando nos estén viendo a través de sus dispositivos, puedan tener esta rectificación y poder ayudarlos básicamente a que puedan recibir una devolución que tal vez no esperaban. Sí. Sí. Dinero siempre es bueno. Por supuesto. Oye, y los casos que te ha tocado ver, ¿han habido casos en que la retención que ha habido o esta notificación de la retención es, no sé si calificarla injusta, pero sí poco clara? Sí. Ya. Sí, es muy común. Hay en el proceso durante mayo, junio y de ahí en adelante, se cargan las observaciones y hay algunas observaciones que uno no entiende muy bien el por qué, el de dónde se originan. Una que es bien común y que nosotros recibimos harto acá en la Defensoría es cuando el empleador, por ejemplo, no ha pagado el impuesto único que te retienen en la liquidación de sueldo o en las boletas de honorario, por ejemplo, la retención tampoco la han pagado. Eso es súper común. El Servicio de Impuestos Internos tiende a retener esas devoluciones, pero nosotros hemos tenido hartos casos de éxito donde hemos logrado hacer que el servicio lo devuelva, acreditando que las retenciones sí se efectuaran y que no es responsabilidad del contribuyente hacer que el empleador pague. O sea, y también pueden haber situaciones que sean como cobros erróneos. No sé si hay cobros en este proceso de operación renta en las notificaciones que pueden llegar a las personas. No, los cobros erróneos se producen más por diferencias de impuestos que no han sido aclaradas. Pero por erróneo podemos entender que es por una acreditación de las diferencias. Cobros erróneos propiamente tal son más como responsabilidad de los contribuyentes en el sentido de que declaran lo que está y no revisan. Y ahí es cuando dicen, ¿por qué tuve que pagar si yo siempre tengo devolución? Claro, debe ser una de las preguntas que más les llegan a ustedes, por lo menos en nuestras redes sociales de la Defensoría. El año pasado recibí, porque este año tengo que pagar. Sí. Y es porque no revisaron finalmente el formulario 22. Y en ese caso, cuando piden la orientación hacia la Defensoría, en algunos casos puede ser que lo que está haciendo el servicio esté correcto. Claro. Ya, ahí pasa un poco a ser como responsabilidad individual del contribuyente. Claro.
Pero la orientación es súper importante porque el mundo tributario es un tema muy complejo, es muy desconocido por las personas comunes y corrientes. Entonces, cuando nos piden la orientación y nosotros determinamos que el impuesto que tuvieron que pagar está correcto, les ayuda a entender el por qué. Y eso también les facilita el entender los procesos que vienen. Ya, perfecto. O sea, en el fondo la orientación te abre un mapa para saber dónde pude yo eventualmente haber fallado o el servicio pudo haber fallado, y eso también nos entrega la facilidad al contribuyente. Yo estoy hablando desde el lado del contribuyente, que me aclaran y me abren un panorama que yo tenía totalmente desolado. Y para ir cerrando, Rosángela, casos de éxito que hayan tenido a propósito de esto, o los casos más recurrentes que pueda haber visto usted en la división, en la Defensoría. Mira, los casos de éxito que hemos tenido es poder traspasar o poder simplificar este lenguaje tributario a palabras más comunes, más comprensibles. Lo otro que también considero que es un caso de éxito es poder lograr que las personas entiendan el cómo se calculan sus impuestos, por qué pagan, por qué les devuelven. Y eso también les facilita el entendimiento en el futuro, que es lo que conversábamos recién. Y los otros casos de éxito también son estas retenciones que yo te decía que el servicio hace, porque el empleador no pagó las retenciones de las boletas de horario, por ejemplo, y nosotros hemos logrado desvirtuar esas observaciones y hacer que le devuelvan las devoluciones como corresponde. Eso es lo que nosotros buscamos. Y también la gente. Por supuesto. También te quiero pedir, Rosángela, si tienes como de cara ya a la pensión renta que viene el próximo año, pero siempre es bueno tener 3 recomendaciones que deberían seguir las personas antes de aceptar, de datos del banco, esperar devolución. 3 recomendaciones. 3 recomendaciones. El primero, consígase todos los certificados que tenga. Si tiene interés hipotecario, consígaselo con el banco. Si estuvo trabajando con liquidaciones de sueldo, consígase los certificados de sueldo con su empleador. Lo mismo con las boletas de horario. Todo lo que usted haya hecho durante el año, consígase los respaldos porque eso le va a servir para poder contrastar la información en el formulario 22. Segunda recomendación, no acepte a hoja cerrada. Revise. Y si no sabe, no entiende o quiere confirmar si lo que está ahí es correcto, pida ayuda. Ya, perfecto. Ahí puede entrar la Defensoría del Contribuyente. Sí. ¿Y si me llega una observación, qué hago? Si le llega una observación, acuda a nosotros le podemos orientar, podemos ver si es que la observación tiene sustento o no tiene sustento, y si tiene sustento, cómo lo podemos resolver para que pueda obtener la devolución. ¿Dónde puede la gente solicitar la ayuda de ustedes, que son expertísimos tributarios? Dedecon.cl, ahí hay 7 servicios disponibles. Yo les recomiendo que seleccionen el de orientación. Y si no tienen acceso a internet, pueden acudir a cualquier sucursal de Estilo Ariande con los documentos de respaldo y ellos les van a poder ayudar para ingresar el formulario y nosotros después los comunicamos con ustedes. La comunicación, para que dejemos súper claro eso, porque va a crear la duda, es ¿cómo es? Importantísimo. La comunicación es por teléfono. Nosotros lo primero que hacemos es llamarlos por teléfono para saber bien cuál es el problema, poder bajar un poquito la ansiedad, que hoy día andamos todos súper ansiosos, poder también resolver la duda mucho más rápido. Y lo otro es el correo electrónico, porque nosotros después le vamos a enviar un documento con el resumen de lo que nosotros revisamos, del resumen de las conclusiones a las cuales llegamos, y eso necesariamente se tiene que enviar por correo electrónico. Ya, o sea, paso 1, tomamos contacto, aló, señor Juanito, esto pasa. Sí. Va en su correo electrónico. Y ahí van avanzando hasta llegar a la resolución. A la resolución final. Sí. Y ahí finalmente, cuando el caso es exitoso, se cierra y te dicen, disfrute, señor contribuyente. Exactamente, sí. Ya, y ahí una recomendación también, revisen el correo electrónico, que sea un correo electrónico que sea necesariamente, o no necesariamente, pero que sea de uso más exclusivo para temas tributarios. Lo mismo con el servicio de impuestos internos, porque hoy en día recibimos mucho spam y los correos importantes se pierden. Y eso también es algo que pasa frecuentemente, que las notificaciones de impuestos internos van a llegar al spam o se pierden en este mar de correos que llegan publicitarios y qué sé yo. Entonces, tratemos, solo recomiendo a alguien, cada uno vayan a hacer lo que quiera, pero tener un correo específico para temas tributarios. Muy bien, Rosángela, queremos darte las gracias por aclararnos, por orientarnos y, por supuesto, por darle luz de esperanza a muchas personas que quizás tal vez dicen esto debería
esto me va a complicar, me va a ahogar, pero finalmente siempre se puede hacer. Sí, siempre se puede hacer algo. Yo aquí los invito a no desesperarse, a no caer en el ahogo, como dices tú, porque siempre hay soluciones. Lo importante es hacerlo a tiempo. Y para eso estamos nosotros como Defensoría. Yo también te agradezco la invitación. Muchas gracias. Ha sido muy entretenido este espacio y espero que me inviten de nuevo. Sí, cuenta con ello. Así que muchas gracias, Rosángela. Muchas gracias. Tus derechos, tus dudas, tus impuestos en simple. Modo contribuyente. Bien, queremos darle las gracias nuevamente a Rosángela Zapata, quien nos entregó y nos dio luces de lo que puede pasar con nuestra operación renta, las retenciones y todo lo que significa después de este proceso. Pero si usted tiene otro inconveniente o algún otro problema, puede contactarnos en www.dedecon.cl o recurrir a cualquiera de las oficinas de Chile Atiende a lo largo del país. Esto es Modo Contribuyente, un podcast de la Defensoría del Contribuyente. Esto fue Modo Contribuyente, una producción de la Defensoría del Contribuyente. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación sobre educación y derechos tributarios. Nos encontramos en un próximo episodio.